Saludos amigos de las redes sociales, de YouTube, Instagram y Facebook. Soy Marco Rupert y te doy la más cordial bienvenida a mi canal dedicado a la historia, el profundo estudio de nuestros orígenes. Desde ya te invito a que te suscribas a nuestro canal para que sigas de cerca todas nuestras actualizaciones y los videos que periódicamente iremos publicando acerca de la hermosa historia de Venezuela y también de la historia universal de forma bastante detallada, de forma bastante explicada. Muchas gracias por los excelentes comentarios y sugerencias que nos han realizado acerca de nuestros videos. Y de una vez vamos a interlazar con lo que ha sido esta sucesión de 3 videos que comenzamos primero explicando lo que fue la Junta Militar presidida por el teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud entre el 24 de noviembre de 1948, cuando es derrocado don Rómulo Gallegos, hasta el asesinato de Delgado Chalbaud el 13 de noviembre de 1950. Luego, en el subsiguiente video, les expliqué todo lo que fue lo relativo a la administración de la Junta de Gobierno presidida por el doctor Germán Suárez Flamerich desde el 27 de noviembre de 1950 hasta el día 2 de diciembre de 1952, cuando el alto mando de las Fuerzas Armadas Nacionales deciden designar como presidente de los Estados Unidos de Venezuela al coronel Marcos Pérez Jiménez. El general Marcos Pérez Jiménez, claro, cuando asume es coronel, luego ascendido a general de brigada y finaliza como general de división. Marcos Evangelista Pérez Jiménez nace en Michelena, estado Táchira, el 25 de abril de 1914, hijo de Juan Pérez Bustamante y de Adela Jiménez. Una familia en parte con ciertas raíces colombianas, pero bien asentada en esta ruralidad, en este estado tan agrícola como lo es el estado Táchira, el estado que más presidentes ha dado a la nación venezolana, 7 en total. Esto te lo relaté en anteriores videos cuando explicaba lo de la candidatura de Diógenes Escalante. El general Marcos Pérez Jiménez, hay que decirlo con total claridad, ha sido reconocido hasta el día de hoy como el mejor gobierno que ha pasado por la historia de Venezuela. Su gobierno desde el 2 de diciembre de 1952, luego cuando la Asamblea Constituyente lo designa como presidente constitucional de la República de Venezuela, se cambia la denominación que existía desde 1864, que era Estados Unidos de Venezuela, y desde el 19 de abril de 1953, el general Pérez Jiménez es presidente constitucional. General Marcos Pérez Jiménez, ya desde 1948, venía dirigiendo los destinos del país. De alguna u otra forma, todas las grandes decisiones de la Junta Militar de Gobierno y de la Junta de Gobierno entre 1948 y 1952 pasaban por sus manos. En este periodo, más allá de la persecución a dirigentes políticos de izquierda o comunistas, bien sea de Acción Democrática o del Partido Comunista de Venezuela, Venezuela vivió 5 años de profundo desarrollo social, económico, una felicidad plena de la cual el resto de los países envidiaba esta posición de Venezuela. Hablar de Marcos Pérez Jiménez es hablar de las grandes obras de infraestructura. Debido a que la industria petrolera no estaba nacionalizada, no estaba en manos del Estado, las corporaciones que se encargaban de explotar el petróleo entregaban sus regalías al gobierno de Pérez Jiménez y este las invertía en grandes obras sociales. Para un ejemplo mayor, las grandes obras de Caracas, la ciudad universitaria, obra que se inició mucho antes de su gobierno, pero lo fundamental fue hecho durante su gestión. La ciudad universitaria de Caracas, que es patrimonio de la humanidad,
declarado así por UNESCO, el Estadio Olímpico, el Estadio Universitario de la UCB, el Hospital Universitario de Caracas, el Jardín Botánico, la Biblioteca Henry Pittier, la Autopista Francisco de Miranda, igualmente la Autopista Caracas-La Guaira. Hablar también de la Autopista Vallecoche, de la Autopista Regional del Centro, el sistema de riego del río Guárico, la represa de Calabozo, un embalse destinado para el riego de más de 120.000 hectáreas para el aprovechamiento de cultivos como el maíz blanco, maíz amarillo, el arroz. Igualmente también las carreteras de acceso entre los llanos y los Andes, como las carreteras de Barinitas a Apartadero, la carretera de Barinas a San Cristóbal. Todas estas grandes obras que le dieron a Venezuela ese empuje que tanto necesitaba para sacarla de ese mundo de la ruralidad, de la Venezuela agropecuaria, que era la característica que siguió aún después del gobierno de la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Medina Angarita, hay que decirlo, fue un punto de inflexión hacia esta modernidad. Y esos grandes proyectos fueron tomados también de la mano por Pérez Jiménez para darle ese toque moderno que necesitaba Caracas como capital de la República. El general Marcos Pérez Jiménez también fomenta el sentido de pertenencia, de identidad nacional, con la celebración de las fechas patrias que culminaba ya con el 5 de julio, también con el natalicio del Libertador, con la construcción de plazas en cada municipio, en cada parroquia de Venezuela, en honor al Libertador Simón Bolívar. Y Pérez Jiménez fue un gobernante que de verdad amó esta nación, digamos que con un talante bastante nacionalista, un talante con un verdadero orgullo venezolano y sobre todo también en su empeño por mejorar la raza de los venezolanos. Durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez fue la etapa en la cual llegaron mayor cantidad de inmigrantes europeos al país, italianos, portugueses, españoles, alemanes, húngaros, polacos, croatas, de distintas nacionalidades que vinieron a apoyar la mano de obra calificada, a ayudar con las obras de infraestructura, a ayudar sobre todo con la agricultura, que había un déficit demasiado grande en ese momento, una superficie de hectáreas aptas para el cultivo demasiado grande, pero había poca mano de obra. Y todos estos extranjeros, todos estos europeos llegaron para que Venezuela tuviera esa explosión y pudiera no solamente generar sustentabilidad a nivel, digamos, de alimentación para la propia nación venezolana, sino también para exportar. Y es por ello que Venezuela se convirtió en un gran exportador, por ejemplo, de maíz blanco, que es el que se utiliza para la harina precocida de maíz, arroz, y sobre todo también en los llanos centrales, en el estado Zulia y en el estado Táchira, también con la ganadería, la producción de caña de azúcar, una de las más importantes de Latinoamérica. Y esto de verdad que le da ese empuje que tanto necesitaba una Venezuela golpeada por el caudillismo, por gobiernos inestables, y Pérez Jiménez le da una base sólida a lo que es la República de Venezuela. Hablar de todas las obras como por ejemplo El Silencio, el Centro Simón Bolívar, hablar de ese toque que sencillamente indicaba que Venezuela aprovechaba al máximo todos sus recursos naturales, renovables y no renovables. En la parte política, ciertamente hubo un cierre. La participación no era lo ideal para un régimen democrático y por eso sencillamente al gobierno del general Marcos Pérez Jiménez se le denomina dictadura militar. Primero que nada, él era un militar
militar en servicio activo y ejercía el poder de una forma bastante personal. De hablar de Marcos Pérez Jiménez es no solamente también hablar de la seguridad nacional y de Pedro Estrada y de las torturas a las que eran sometidos varios prisioneros políticos, a pesar de que en momentos de la dictadura de Pérez Jiménez hubo momentos de apertura, como en 1954, comenzando el mes de enero, la liberación de más de 400 presos políticos. Todo esto, y sobre todo en los principios de este proyecto de Pérez Jiménez, que se le denominaba el nuevo ideal nacional, Pérez Jiménez hablaba era de extirpar el rancherismo del venezolano, que el venezolano valorara la idea de vivir con una extraordinaria calidad de vida. Es por ello que Pérez Jiménez realizó, creo, el único censo para determinar cuántos ranchos había en el país y en cuánto tiempo aproximadamente él podía acabar con eso. Y la idea precisamente de construir urbanismos, centros residenciales en bloques, en apartamentos, para aprovechar la mayor cantidad de espacio posible y que en cada una de estas urbanizaciones sus habitantes tuvieran todos los elementos necesarios para su correcto desarrollo como sociedad: escuela, mercado, estación de policía, entre otras cosas. Ejemplo de ello fue la idea central de la urbanización 2 de diciembre. Pérez Jiménez celebraba esta fecha, el 2 de diciembre, porque fue su ascenso formal al poder, el 2 de diciembre de 1952. La urbanización 2 de diciembre es lo que hoy en día conocemos como el 23 de enero. Todas estas ideas del general Marcos Pérez Jiménez necesitaban mucho más tiempo para llevarlas a cabo, para ejecutarlas. Solamente en la reafirmación de la soberanía nacional, Pérez Jiménez fue bastante fuerte en reafirmar la soberanía de Venezuela sobre el archipiélago de los Monjes, siempre en disputa con la República de Colombia. Y ya nos estamos preparando para recuperar el territorio de la Guayana Esequiba. Pérez Jiménez en distintas entrevistas lo dijo, o por vía diplomática, o lo más seguro y más efectivo por la vía de la fuerza, pero a reclamar un territorio que históricamente pertenece a Venezuela, como lo es el Esequibo. Una lucha que por muchos años no fue tomada en serio por los siguientes gobiernos, sino solamente una vía diplomática, dándole largas a precisamente el arraigo de costumbres no venezolanas, que era precisamente lo que el general Marcos Pérez Jiménez quería evitar a tiempo. Pérez Jiménez decía: todo lo que está dentro de la plataforma continental, el mar continental, la plataforma submarina y el mar territorial de Venezuela debe ser de Venezuela. Ejemplo, las Antillas neerlandesas, Aruba, Curazao, Bonaire, Trinidad y Tobago, que anteriormente perteneció a la Capitanía General de Venezuela, y la recuperación de los llanos colombianos que fueron entregados a Colombia de forma bastante misteriosa, con aquel tratado entre Eduardo Santos y López Contreras en mayo de 1941, un acuerdo que ni siquiera pasó por el Congreso de la República. Son muchas cosas por las cuales el general Marcos Pérez Jiménez le dio esa grandeza a Venezuela que tanto merecía y que tanto merece en la actualidad. Pérez Jiménez llevó el nacionalismo a su mayor expresión en la época. Lamentablemente, ciertos sectores desde siempre pedían el tema de las libertades democráticas, que habían sido bastante disminuidas con la Constitución de 1953. Y hacia 1957, ya cuando se aproximaba las nuevas elecciones presidenciales, Pérez Jiménez no convoca un proceso abierto, por así decirlo, sino que llama al pueblo venezolano a un plebiscito, donde sencillamente con la tarjeta azul
usted le daba 5 años más al gobierno y aprobaba su lista de senadores y diputados al Congreso de la República, y con la tarjeta roja le decía que no. Este plebiscito le da una amplia mayoría al general Marcos Pérez Jiménez para continuar por el periodo que iniciaría el 19 de abril de 1958 hasta 1963. Esto generó cierto descontento en un sector de las Fuerzas Armadas, quienes conjuntamente con la llamada Junta Patriótica decidieron poner fin al gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. El primer intento fue el golpe de Estado del 1 de enero encabezado por Hugo Trejo, que no tuvo el éxito que se esperaba, pero fue el detonante anímico para las protestas, el paro que se inició desde el día 21 de enero hasta que el 23 de enero en la madrugada parte en el avión La Vaca Sagrada rumbo a República Dominicana para ser recibido por el dictador Trujillo, el general Marcos Pérez Jiménez. Y allí iría a Estados Unidos, donde es extraditado a Venezuela en 1963, cumple su condena de 5 años y luego es electo senador de la República, el más votado por el Distrito Federal, de la mano del Partido Cruzada Cívica Nacionalista, y que luego, de forma bastante maquiavélica, por así decirlo, los partidos, la élite gobernante durante el primer gobierno de Rafael Caldera, los que dominaban el Congreso de la República, redactaron dentro de la Constitución la enmienda número 1, que fue única y exclusivamente para inhabilitar al general Marcos Pérez Jiménez del desempeño de cargos públicos y de que pudiese ser candidato presidencial en 1973. Se inhabilitó de por vida a Pérez Jiménez, quien aprovechó el apoyo del dictador español Franco, y allí quedó en España hasta que falleció en septiembre del año 2001 en Alcobendas. Un hombre con una visión de futuro como la de ningún otro gobernante. Un hombre que verdaderamente tuvo muy marcada una identidad nacional para con Venezuela y su imagen en el exterior. Que Venezuela fuera un gran ejemplo para las sociedades de América Latina de cómo debería administrarse, gerenciarse una nación con tantas riquezas. Hablar del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez es hablar de muchas más cosas positivas que de las cosas negativas. Hablar de Marcos Pérez Jiménez es hablar de 4 o 5 videos más de 10 y 15 minutos cada uno. Por eso trato de resumirte en poco tiempo esta gran gestión. Si te gustó este video, dale like, déjanos tus comentarios, sugerencias de temas relacionados o de cualquier otro tema de que quieres que te demos varios, ofrezcamos detalles. Te invito por favor a que te suscribas para que te lleguen nuestras actualizaciones, y será hasta otra próxima oportunidad con nuestros videos de historia. Soy Marcos Rupert y de verdad nos veremos en otro video de la apasionante historia de Venezuela y del mundo entero. Muchas gracias.